Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Me hace muchísima ilusión estar en tu programa porque creo que es una gran iniciativa, programas como el vuestro que ayudan a difundir la cultura y fomentar la lectura, que eso siempre es importante. Sí, Así que total. estoy encantadísima de estar aquí con todas vosotras. A ver, yo soy de Barcelona, mi ciudad natal es Barcelona. Lo que pasa que con 18, 19 años me trasladé a vivir a un pueblecito cerca, a unos 35 kilómetros. Entonces nunca he perdido el contacto con la gran ciudad, pero tengo la suerte de vivir en el campo, rodeada de naturaleza, que para mí es muy inspiradora, me da mucha calma y me ayuda mucho a escribir. En cuanto a mi vida profesional, pues he dedicado 30 años a la docencia. Dirigía un centro de estudios y además impartía clases de lengua española. Y bueno, era un centro de formación para adultos. Ayudábamos a nuestros alumnos a acceder a la universidad, ¿no? Como una segunda oportunidad, gente que se había quedado fuera del sistema educativo. Y bueno, en cierta manera ayudábamos a nuestros alumnos a cumplir sus sueños, o acceder a la universidad, o a ciclos formativos de formación profesional. ¡Qué bien! Y hubo un momento en mi vida, un acontecimiento personal, en el que me di cuenta de que la vida pasa muy rápido y que yo había ido postergando mis sueños, y uno de ellos era escribir, y decidí que con 52 años, hace ya de estos 6, decidí que había llegado el momento de ahora yo. Ya había cumplido con mis obligaciones familiares, profesionalmente me sentía bien, y entonces, pues bueno, decidí que quería dedicarme a uno de mis sueños, que era escribir. Hasta ahora solo he escrito 2 cuentos infantiles por encargo quiero decir personalizados, para regalar. Una novela para adolescentes, también personalizada. Y digamos que Vientos Olvidados es mi primera novela en serio, mi primer trabajo en serio, una novela para adultos ya. Bueno, ahorita vamos a hablar de tu maravilloso libro. Y me imagino que, mire, qué voz tan espectacular tiene. ¿No te lo han dicho, Maripa? Que tienes Mi una voz. Bueno, no sé si es muy correcto decirlo en antena, pero es de fumadora. me la he ganado con los años. Tienes una voz, me encanta. Debe ser una delicia que escucharte en un audiolibro. Sí, seguro. Bueno, gracias Maripaz por darnos un pedacito de tu vida. Está muy interesante y bueno, ya dentro de poquito, no coman ansias, mi querida audiencia, ya los vamos a ver su maravilloso libro, Vientos Olvidados. Entonces cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este maravilloso libro? Y por supuesto nos cuenta quién te hizo esa espectacular portada. Bueno, la portada me la hizo la editorial Caligrama a partir de unas cuantas ideas que les di. Al final, después de 3 intentos, esta fue la definitiva. Al principio pensaba que le faltaba un poco de colorido, pero teniendo en cuenta la temática de la novela, pensé que era muy acertada, porque la novela nos va a hablar sobre la importancia del pasado, tiene su puntito nostálgico. Entonces, bueno, al final el resultado me satisfizo. La idea surgió pues por casualidad, conversando con mi madre, de aquellas conversaciones que tenemos madres e hijas, que hablamos de todo y de nada, y empezamos a rememorar pues a nuestros antepasados, y me di cuenta de que a partir de los bisabuelos ya no recordaba a nadie nada, o habían hecho una gran hazaña o nadie se acordaba de estos antepasados. Entonces empecé a imaginar cómo podría haber sido la vida de los tatarabuelos de mi madre, que había uno que en concreto emigró a Cuba en el siglo XIX. Me di cuenta de que el contexto histórico era muy convulso y muy interesante, y empecé a imaginar una historia. Por lo tanto, se trataría de una ficción histórica, con la intención de reflejar estos dos mundos, esa Cuba
preindependentista, una Cuba floreciente, una Cuba próspera, frente a una España en plena decadencia. Entonces reflejo los dos mundos. En España me centro en una comarca pobre para reflejar esa miseria, esa decadencia. Es la comarca de Sanabria, en la provincia de Zamora, haciendo frontera con Portugal. Y bueno, un poco intento mostrar ese contraste. Además, a través de tres personajes. Hermenegildo, que es el que migra a Cuba, su mujer Ángela, que le esperará mientras tanto en España, y la nuera de ambos, que tomará pues unas decisiones un tanto catastróficas para la familia. Porque recordando este pasado pretendo demostrar cómo las decisiones que tomamos muchas veces influyen no solamente en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean e incluso en generaciones futuras. Bueno, he disfrutado muchísimo porque he tenido que documentarme mucho. Cuba en aquellos momentos era una isla próspera gracias a la industria del café, del azúcar, del tabaco. Y mientras tanto en España pues vivíamos el siglo de las desamortizaciones, el Estado expropiando bienes eclesiásticos, incluso municipales. Bueno, era un contraste. Sí, cómo cambió después con los años, se volteó la tortilla, ¿no? Sí, pero en aquel momento fue así, ¿no? Y además creo que hablando con algunos lectores que me han leído, el trasfondo que está en el libro, ese trasfondo del siglo XIX, todavía hay cosas que tenemos aquí, esa desafección que sentimos por los políticos y los políticos hacia los ciudadanos, creo que está presente. El olvidar... El cuento de nunca acabar. De nunca acabar. Sí. O por ejemplo, aquí hablamos mucho de la España vaciada, ¿no? Esas zonas rurales a las que, imaginaros en el siglo XIX, unos políticos que solamente ponían sus esfuerzos en contentar a esas masas de gente que ya se estaban concentrando en ciudades como Madrid o Barcelona. Olvidándose por completo de las zonas rurales. Bueno, nos suena, ¿no?, la película. Creo que hay cosas que todavía no se han superado. Y además, a través de tres personajes, porque también quiero mostrar temas que nos interesan a todos, como que son inherentes a la condición humana, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos de un inmigrante, y luego un regresado, esa sensación de no pertenecer a ningún mundo al final, ¿no? O pertenecer a los dos, sobre la muerte, sobre la enfermedad también hay reflexiones, sobre las injusticias sociales, porque estamos hablando también de una Cuba cruel, donde el esclavismo pues era la mano de obra habitual, la impunidad, es decir, lo que recuerdo que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria, es decir, la historia que todos nosotros, personajes anónimos, vamos construyendo día a día, bien adaptándonos a ese periodo histórico, rebelándonos contra él o asumiéndolo, no sobreviviendo, ¿vale? Entonces, también, bueno, las relaciones personales son muy importantes. También quiero mostrar hasta qué punto las relaciones afectivas pueden llegar a hacernos daño. Y otro personaje muy importante que aparece es la familia. Yo creo que la familia funciona como un todo unitario y podría considerarse un personaje más de la novela. Básicamente, y así muy rápido, esto se... Bueno, fíjate que entonces Vale, pues yo os quiero mostrar la impresión de Hermenegildo cuando llega a La Habana, cuando desembarca, y quiero que veáis esa Habana del siglo XIX a través de los ojos de Hermenegildo. Y dice así: en el centro de la ciudad, La Habana le pareció demasiado ruidosa. A lo lejos, aún escuchaba las sirenas de los barcos que se entremezclaban con el trote de los caballos y los gritos de los negros que vendían fruta por las calles. Oía la música de una guitarra por aquí
y las trompetas de los soldados que hacían instrucción por allá. No estaba habituado a tanto ajetreo. En más de una ocasión tuvo que arrimarse contra la fachada de alguna casa para evitar ser arrollado por algunos carruajes que circulaban más deprisa de lo recomendable. Las casas, con tejados rojos, eran ligeramente diferentes unas de otras. Pintadas de verde, amarillo o azul, se levantaban en torno a un jardín adornado con fuentes, naranjos y algún que otro árbol que no supo reconocer. Un poco más adelante se tropezó con un mercado callejero, en el que negros, con el torso desnudo, de piel brillante por el sudor, vendían carne cubierta de polvo. Se deshizo de la peliza, no la soportaba más. Junto con las bananas, muchas y variadas frutas como piñas, naranjas y tantas otras que ni siquiera conocía, le parecieron una fiesta de colores y sabores. Algunos transeúntes chupaban con deleite caña de azúcar, pero Hermenegildo todavía no sabía qué diablos era eso. Decidió mostrar la dirección que llevaba apuntada en un trozo de papel arrugado a un vendedor de fruta, aunque casi al instante se arrepintió de ello. La entonación melosa, la rapidez del discurso y aquellos vocablos que jamás había escuchado en boca de nadie le hicieron dudar de que hablaran el mismo idioma. Finalmente, alguna que otra palabra al azar, además de la grandilocuencia en la gesticulación de aquel buen hombre, le ayudaron a comprender que su destino se hallaba en el distrito contiguo. Aceleró el paso, a pesar de no haber motivo para la prisa. Tal vez fuera el miedo a lo desconocido, a la extrañeza del entorno, a lo ajeno, lo que le impelía a buscar refugio en casa de su tío. ¿Cómo sería el tío Raimundo? Ese del que con tanto afecto hablaba su padre. ¿Lo acogería con los brazos abiertos o solo sería un extraño para él? ¿Qué pasaría si no encajaba en sus planes? Suspiró. Solo el tiempo revelaría si su llegada a Cuba era el comienzo de una vida prometedora o el punto de partida de un futuro azaroso. Me gustaría dejar como reflexión la importancia de valorar el pasado, porque muchas veces vivimos atrapados en el presente con nuestros problemas diarios, el tráfico, los niños, en fin, o preocupados por el futuro. Y creo que comprender y entender el pasado es importante para saber quiénes somos y dónde estamos, tanto a nivel personal como colectivo, como sociedad. Y bueno, pues sencillamente eso. Y que para lograrlo además la lectura juega un papel muy importante porque nos puede ayudar a entender el por qué estamos aquí, hemos llegado como hemos llegado. No sé, por eso creo que no debemos tener miedo a mirar hacia atrás, sobre todo si es con un libro en nuestras manos.